Deportes. En la tarde de 10. Vías de comunicación en la tarde de 10. Facebook. La tarde de 10. WhatsApp 091 810 010. Twitter, @tarde de 10. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Bien, y a propósito de esta canción, como decía Sí. Bananita, es el cumpleaños de Nos Maradona. metemos en el tema. Y hablemos de fútbol. Exactamente. No, si bien no nací en una villa, en un barrio muy humilde como el del Buceo, y no llegué a tanto ni mucho menos que Diego Armando Maradona, que cumple años hoy. Tenemos novedades que hay que mencionarlas en el arranque de esta columna deportiva porque nos cambia absolutamente el libreto. Y es el comunicado que, firmado por Fernando Pereira, ¿sí?, secretario general del PIT-CNT, quien ofició de mediador principal por esta agremiación, ¿verdad?, dándole de alguna manera entidad a un conflicto en el cual una de las partes, que es la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que es un gremio que no está afiliado al PIT-CNT, pero no obstante ello, dada la gravedad de la situación y teniéndose en cuenta que el fútbol era el que se veía afectado, bueno, puso un granito de arena, intentó juntar las partes, pero lamentablemente tuvo un éxito bárbaro en lo que tiene que ver con el fracaso. Y no por culpa de él, sino por culpa de la Mutual. La Mutual acaba hace instantes de comunicarle a Fernando Pereira, al PIT-CNT, que no acepta los puntos de los cuales se hablaron el memorándum que iba a dar por finalizado este conflicto. Y finalmente la Mutual, que intentando salvaguardar la dignidad ya de esta persona que ha quedado más solo que el uno, y ya vamos a referenciar por qué hablamos de Enrique Sarabia, que sabiéndose todo lo que aconteció este fin de semana y que poníamos en conocimiento a la audiencia de Tarde de 10 los movimientos que se dieron por parte de el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y Más Unidos que Nunca, al saberse solo, tomó una posición que es básicamente para salvaguardar una dignidad que ya tiene bastante mancillada, porque la AUF y Más Unidos que Nunca este fin de semana acordaron llegar a un acuerdo por encima de la Mutual, que era quien venía trancando toda esta negociación. Entonces, al saber Enrique Sarabia que lo iban a puentear, dicho esto en términos más vulgares, al saber que su posición ya no importaba para esta negociación, ¿sí?, le hace acuerdo al PIT-CNT, le comunica que no acepta una mediación o 3 puntos que se habían acordado para el final del conflicto, simplemente a los efectos de un último capricho de Enrique Sarabia al frente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Pasito para adelante, pasito para atrás. Sí, perdóname, Sí. propuesta que sí fue aceptada por Más Unidos, que Nunca. Sí, en todos sus términos. Exacto, sí. Era retirar la denuncia penal. Sí. Que la Mutual retire la denuncia penal contra 5 futbolistas de Más Unidos que Nunca, que Más Unidos que Nunca retire la denuncia en el Ministerio de Educación y Cultura, que era la única que quedaba. Que era la única que quedaba. Sí. La fijación de elecciones para abril próximo y la conformación de una comisión electoral dentro de la Mutual, con delegados de el movimiento Más Unidos que Nunca, de la Mutual también, y asesores letrados. Ambas denuncias siguen su curso ahora, porque al no aceptar una de las partes, claro, porque además no hay se acuerdo. acepta por parte de la Mutual. Insisto, cuando hablo de por parte de la Mutual, hablo simplemente por parte de la comisión directiva, porque no tiene una representación en los agremiados. Exacto. Recordemos que los agremiados hoy por hoy en un 80% están perteneciendo a un colectivo, que es el colectivo de Más Unidos que Nunca, y que la comisión directiva ha quedado en una soledad absoluta, soledad que es refrendada y potenciada en el nombre de Enrique Sarabia. Banana. No hay, el resto de los afiliados a la Mutual que no están en el colectivo Más Unidos que Nunca. Sí. No se han expresado ni colectivamente, individualmente, pero colectivamente no. Se supone, no han marcado posición. Exacto, se supone que están de acuerdo con las directivas, valga la redundancia, de la directiva de la Mutual. Se supone, porque como bien decís, Banana, no se han expedido públicamente. ¿El tema cuál es? Que la gran mayoría
por no decir su totalidad, de estos socios de la Mutual que estarían de acuerdo con la comisión directiva son exfutbolistas o veteranos en esto del fútbol que no son futbolistas, a eso me refiero, en actividad. Por lo cual, digamos, acá hay una franca excisión con respecto a los veteranos del fútbol con los jugadores en actividad que sí están nucleados en Más Unidos que Nunca, ¿sí? Recordemos que todo comienza el viernes próximo pasado, cuando decíamos que entre lunes y martes se iba a llegar a un acuerdo para el levantamiento por parte de los actores del conflicto. Pensábamos que iba a ser por otro camino. El conflicto se va a levantar igual, pero pensábamos que era por el camino de lo que se había acordado. Enrique Saravia el jueves a la noche le da su palabra, o por lo menos le dice que sí, que es como darle la palabra, ¿no? No le tiene que decir, te lo juro por mi madre. En definitiva, lo que... Te lo juro por esta. Ahí está, como decía Sandro. Rafael. Rafael. Sandro. Bien, le dio la palabra de que al otro día, al mediodía, ¿sí?, sobre las 13 horas, iba a levantar la denuncia que pesaba y que pesa sobre 5 futbolistas del colectivo Más Unidos que Nunca. Es verdad. Le dijo que sí. Y sobre esas bases, Fernando Pereira y el PCNT se reunieron con Más Unidos que Nunca y el acuerdo estaba prácticamente planificado para que entre hoy y mañana el fútbol tuviera una fecha de comienzo. Pero al otro día, ¿sí?, la Mutual no levanta la denuncia, ¿sí?, cosa que había pactado. Lo consultó con la almohada y la almohada le dijo no. O por ahí algún llamadito de esos que pasan en esto del fútbol el jueves a la noche o la madrugada del viernes, desató que esto sí ofendiera a ambas partes, porque, a ver, no es que era un acuerdo de caballero, no nos vamos a poner tan exquisitos, pero sí era la palabra empeñada con respecto a, bueno, mañana levantamos la denuncia y seguimos trabajando en esto. ¿Qué pasó? No se levantó la denuncia y la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ya había tomado participación por demás activa, tomó la decisión de subir aún más su participación. Y era que no ya fuera una participación activa, sino que una participación decisiva. El domingo, ayer, ¿sí?, en el apartamento del escribano Edgar Welker, asistieron... No pase la dirección. No, vamos a decir la dirección. Se reunieron ambas partes, porque ya no hay 3 partes. ¿Sí? Ambas partes son el colectivo Más Unidos que Nunca y la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, obviamente integrada y presidida por Wilmar Valdés. ¿Sí? Ahí se acordó, en principio, que ya no importaba más la posición de la Mutual. Es decir, la posición del gremio ya no es válida. ¿Pero por qué? Porque el gremio lo único que hace es chicanear y patear la pelota para más adelante. Prometieron algo, no lo cumplieron, en fin. Por juego sucio. Exactamente. Descalificado. Sí, absolutamente descalificado como interlocutor válido. Ya no son 3 las patas de este taburete, son 2. ¿Sí? Y en este caso el taburete con 2 patas no se cae. Esa es la preocupación. Exactamente, sino que todo lo contrario. Ya está todo encaminado para que la AUF pasa a tomar en cuenta a Más Unidos que Nunca, ¿sí? Ya es un interlocutor válido y seguramente ya hay un reconocimiento implícito de hecho de este colectivo y seguramente en próximos días esto que es de hecho va a pasar a ser de manera formal. Y van a haber 2 gremios de futbolistas, uno sin futbolistas y otro con futbolistas aún sin gremio. No, pero creo que la AUF haría caer, ¿no? Haría caer el convenio con... Lo peligroso de esto, desaparecería la lo peligroso de esto es que estamos transitando por el camino de que no se reconozca o se denuncie, ¿sí?, el estatuto del futbolista que está consagrado en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Aquí se va a tener que trabajar y mucho por parte de los asesores letrados de la Asociación Uruguaya de Fútbol para no cometer ni incurrir en ningún camino que no sea legal, porque esto traería, para no meterme en un terreno de una palabra media complicada, esto traería alguna denuncia o contradenuncia por parte, vio que bien que salí el salebrero, ya venía banquineando y la saqué casi que de costado. Esto traería muchos inconvenientes de carácter judicial que la AUF quiere, obviamente, saltearse, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. El acuerdo ya está. Este fin de semana, en el peor de los casos, vamos a tener fútbol. No creo que entre semana porque los plazos no dan. Acá hay una animadversión por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, una animadversión a el tratamiento que le dio la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales al tema. Puso
todas las trabas que pudo, ¿sí? Comprometió su palabra y luego finalmente no la cumplió y definitivamente ya no es un digamos, interlocutor válido para la Asociación Uruguaya. Ahora, unas cuantas preguntas. Sí, las que quieran. Por un lado, estoy respondiendo. ¿qué pasa con la figura de Valdés? Porque la semana pasada todos los rum decían que la AUF quería que Valdés, querían la cabeza de Wilmar Valdés. Bueno, vos lo dijiste. Exactamente, sí. Eso era lo que se rumoreaba. Sí. Ahora él pisó fuerte, llegó a Uruguay y apenas aterrizó en Uruguay. Creo que aparte en San Pablo ya hizo un par de contactos con Diego Lugano. Exactamente. ¿Sí? Por eso. Que reside en San Pablo porque juega en Sao Paulo. Exactamente. Bueno, Brasil. ¿cómo queda Valdés o cómo está quedando ahora? ¿Siguen pidiendo su cabeza o no? Sí, queda como el príncipe valiente. Es decir, a cuestionarse su, digamos, el príncipe valiente, ¿se lo imagina con cerquillito? Mató siete de un golpe. Ahí está, quedó como el príncipe valiente, ¿por qué? Porque quedó como el bueno de la película. Cuando más cuestionado estaba, viene y redobla la apuesta. Aparte, en India creo que se reunió con la federación que reúne a todos los jugadores del mundo. Exactamente. Y quienes apoyaron... Con FIPRO. Exactamente. No me salía. Quienes lo respaldaron. Respaldaron la actuación de la AUF en este conflicto. Exactamente. Y así fue. Vino, redobla la apuesta, ¿sí? Saltea a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, ¿sí? Y trata de saldar este diferendo en horas nada más. El tema es que hay alguna porción de los votantes de la Asamblea de Clubes de esta noche que sí tienen intenciones, respondiendo a intereses subalternos, ¿sí? De que Wilmar Valdés, hoy ando... Forma fina de decirlo. Hoy me levanté. Qué diplomático que sos. Sí. Intereses subalternos. Sí, bajos instintos, le podríamos decir. ¿Quiénes tienen intereses subalternos? Son instituciones como el Tanque Sisley, ¿sí? Presidida por el señor Freddy Varela, gran operador de la empresa Tenfield, dicho por él públicamente, Racing, por el señor Raúl Rodríguez, y por ejemplo, Juventud de las Piedras presidida por señor Yamandú Costa, entre otros. ¿Son los que se van a reunir hoy a las 4 No de tienen, la tarde? necesitan mayoría, no unanimidad. Necesitan una mayoría especial, pero no unanimidad para tratar el tema. ¿Esos son los que se van a reunir hoy a las 4 de la tarde? Se van a reunir hoy a las 18 horas porque Wilmar Valdés, Valdés, obviamente esto lo va a plantear a la Asamblea, como también el colectivo Más Unidos que Nunca, lo que hablaron ayer en el apartamento de Edgar Welker, lo va a generalizar hoy en los distintos planteles de la primera división. Perfecto. ¿no? Y la otra pregunta es, ahora, reconociendo a Más Unidos que Nunca como la gremial, ¿no? Y quedando por fuera la Mutual, como la gremial de futbolistas. No. Ahora, en caso de pasar eso, los reclamos por derecho de imagen and demás, de Más Unidos que Nunca, se tomarían mayor relevancia, digo yo, por ser la Mutual. Exacto. Ahora ser el gremio reconocido por la AUF. Claro, y por ser los futbolistas que están en actividad y por ser quienes tienen el 80% de las posiciones de lo que sería ya un vaciamiento de socios por parte de del movimiento Más Unidos que Nunca a la Mutual, ¿sí? Claro. Obviamente esto allana el camino para seguir conversando. Pero ¿qué pasa? Hay una relación muy fluida, muy buena, producto de todos estos acontecimientos que los ha unido, Más Unidos que Nunca está la Asociación Uruguaya de Fútbol con el movimiento Más Unidos que Nunca. Entonces se entiende que el diálogo no va a transitar el camino áspero de la negociación intransigente, sino que por el contrario, lo que se va a tratar es de limar asperezas en ese tema y a conversarlo, para que no sea por la vía rápida del knockout que el movimiento Más Unidos que Nunca... Buscar soluciones. Ahí está, se va a tratar de negociar, de hablar y que sea conversado, sin tiempos y sin apuros. Quien exasperaba los ánimos era la Mutual y ahora ya no está en el medio, ¿sí? Una Mutual que va a tener que ver qué hacer con el mobiliario, la sede, misma. Claro, exactamente, porque ha quedado absolutamente vaciada y sola, desde el punto de vista conceptual, físico y también ideológico, porque quienes integran el colectivo Más Unidos que Nunca son los futbolistas en un 80%. Es más, se habla de que es casi el 90% de quienes votarían en una asamblea. Se ha terminado de corroborar ese número porque siempre estaba también en duda de si eran ese porcentaje o era un poco menos. Recordemos, Cintia, que el colectivo Más Unidos que Nunca, entre otras cosas, que denunció que el padrón no había sido depurado en la Mutual y que muchos socios figuraban como socios y habían fallecido hacía
tenga 10, 15 o 20 años. Pero recurso viejo, el viejo truco del socio que no está. ¿La asamblea sigue fijada para el 13, 14? La asamblea sigue fijada. En realidad, ahora nos enteramos de que se baja de la mediación la mutual. Porque si no, incluso la mediación seguía adelante, más allá de que entre la AUF y Más Unidos que Nunca habían decidido ya que no importara qué pasaba con esta mediación. Entonces, claro, por eso digo que Enrique Saravia toma una actitud más diplomática que eficiente. ¿Por qué? Porque en realidad ya se había puenteado, ya se había soltado a la mutual de esta negociación, por lo cual poco importaba lo que la mutual dijera si estaba de acuerdo o no con la mediación o si aceptaba estos 3 puntos. Entonces, Saravia, ¿qué hace? Bueno, estoy más solo que el uno, ya no importa lo que digo, pero desde esta trinchera casi derrumbada digo, no acepto una mediación para el cual no era importante que fuera aceptada porque ya no es una de las 3 patas. No. Sí, sigue fijada. Ay, incluso no nada. van a asistir, ¿sí? En abril del año que viene, quizás con una mutual ya disuelta a una No, la asamblea es el 11. El 13 de noviembre. No, pero el 13 era para votar claro, para votar las elecciones anticipadas, que iba a ser en abril del año que viene. Todo eso sigue en pie. ¿Viste? Sí, en realidad. Realmente me cansó. Sí, en realidad. No usted. Es que el tema es cansador y por suerte va a tener una definición. Ojalá, ¿sí? Lo lindo hubiese sido hablar de los dos goles de Cavani. Me gustó. Sí, del Paris Saint-Germain. Torreira. De Lucas Torreira. El primero lo vimos con el banana Torreira es uruguayo. Un fenómeno. El primer gol, un gol de 40 metros de tiro libre. La clava casi en un ángulo. 2 goles de Lucas Torreira. El gol de Cristian Entuani en el fútbol español. ¡Qué golazo! Ya nos vamos a empapar de todo esto que tiene que ver con el fútbol uruguayo e internacional de futbolistas, porque esto ya, insisto, Quique, olvídate del tema, lo solucionamos entre nosotros. Yo antes de que termine felicitando una vez más a nuestro periodista deportivo. Periodista y amigo, ¿puedo ser su amigo? Sí, como no. Ay, sí. le pido autorización al aire, me quisiera, porque ya la audiencia lo está pidiendo, sí. Sus aportes al pequeño Piñata Ilustrado, que hoy han sido... Arranco con mancillada, después sigo por exacerba, después sigo por ese jardín donde usted se metió de acarriabada o acarriabaría, acarrearía, le digo, esa es, pero pienso que la joyita animadversión. Fue animadversión. Sí, le agradezco mucho. Al contrario, antes de conocerlo a usted, mis conocimientos semánticos eran muy pobres. Gracias. Muy bien. Nada más queda, señora Elsa Lebrero.